a todos por allá, buenas noches desde aquí. Quería agradecer al Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas y en particular a Rodrigo González Cao por la invitación para participar en este webinario. Para mí, en forma personal y en representación de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, es un placer poder estar hoy con ustedes en este espacio de intercambio y de aprendizaje. Vamos a hacer una breve descripción de lo que vamos a estar viendo. Básicamente les voy a hablar sobre la Asociación Internacional de la Seguridad Social, que es el organismo al cual represento y donde trabajo, los desafíos a largo plazo y las transformaciones de la seguridad social, las respuestas a una crisis sin precedentes, la pospandemia y algunas conclusiones. Respecto de la Asociación Internacional de Seguridad Social, es la organización internacional líder a nivel mundial que reúne instituciones de seguridad social, ministerios y entidades gubernamentales. Con 93 años de existencia, tenemos 321 miembros distribuidos en 161 países. Nuestras oficinas principales están en Ginebra, desde donde les estoy hablando hoy, pero tenemos también oficinas de enlace en distintos puntos del mundo, y para el caso de las Américas, que es la región a la que yo represento, las oficinas de enlace están ubicadas en Argentina, Perú y México, y tenemos puntos de enlace, uno en Brasil para los países de habla portuguesa y otro en San Vincent para el Caribe de habla inglesa. En relación con la pandemia de la COVID-19, hemos lanzado el monitor de coronavirus con una base de datos que ha sido reconocida por el G20 y la Universidad de Oxford. Hemos publicado más de 20 artículos en relación a las respuestas a la pandemia por rama, beneficio y a nivel país, y hemos realizado 32 webinarios con más de 4.000 asistentes. Los invito luego a visitar la página de la asociación para ver toda esta información. Si bien la evolución de la cobertura efectiva de protección social ha sido notable durante los últimos años, según las últimas estimaciones de la OIT, previo a la pandemia, el 55% de la población mundial no tenía acceso al derecho humano fundamental de la seguridad social, en siquiera una rama como mínimo. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, que espero que se vea bien, existen importantes variaciones entre las distintas regiones y mismo dentro de las subregiones, aunque eso no llega a apreciarse. Previo a la aparición del coronavirus, la seguridad social se enfrentaba a múltiples desafíos de corto y de largo plazo. Respecto de los desafíos de largo plazo, podemos hablar de los cambios en el mercado laboral, un tema que le gusta mucho a Rodrigo y que seguramente va a mencionar, y que está vinculado al surgimiento de la economía gig y de los trabajos de plataforma. La aparición de estos nuevos tipos de vínculos laborales, y lo digo entre comillas, estos de nuevos tipos de vínculos laborales, que finalmente, aunque muy lentamente, están siendo definidos. El tema es que la interpretación respecto de su definición varía entre los distintos países. Asimismo, en muchos países, e incluso en América, aún existen grandes ausencias de cobertura, por ejemplo, para los trabajadores independientes, como es el caso de República Dominicana y Trinidad y Tobago, donde los trabajadores independientes no están cubiertos, y otros ejemplos, como es el caso de Ecuador y Paraguay, donde el régimen es voluntario. Además de estos cambios y falencias, una de las grandes problemáticas para la extensión de la cobertura y el financiamiento de la seguridad social es la informalidad existente incluso en los países más desarrollados. Otro de los grandes problemas es el envejecimiento de la población. La inversión de la pirámide poblacional con la extensión de la vida y la disminución de los nacimientos propone un problema de financiación y sostenibilidad a los distintos subsistemas de seguridad social y en particular a las pensiones. Asimismo, con la extensión de los años de vida y algunas malas costumbres modernas que hemos adquirido, hemos aumentado también las demandas en materia de salud y de cuidados de largo plazo. En particular, hablando de las instituciones de seguridad social, hemos notado una mayor demanda de servicios por parte de los activos y beneficiarios de la seguridad social. La demanda de atención en línea, que esté disponible en todo momento y otorgue respuestas inmediatas, asimismo la prestación de servicios multicanal, en forma presencial, telefónica, por chat y como ya dijimos también online. La gente está más conectada y más interesada en conocer y entender sus derechos, y esto conlleva la necesidad de crear nuevas estrategias comunicacionales para llegar más y mejor a la población. La seguridad social necesita tomar un rol más proactivo, prestando especial atención a la prevención, en especial en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, y de esta manera adelantarse a las necesidades de la población. Siguiendo con lo que les decía en la filmina anterior, muchas veces vemos que existe desconocimiento sobre los beneficios y sobre los beneficiarios.
Cuando hablamos de un rol más proactivo de la seguridad social, nos referimos también a salir a identificar a posibles beneficiarios. Otro de los desafíos tiene que ver con la introducción y la gestión de la tecnología como factor de mejora de los procesos y de los servicios. Desde lo más básico, que pasa por la digitalización de los trámites, hasta lo más complejo, como el uso de la inteligencia artificial. El uso de las nuevas tecnologías también implica una nueva gestión de riesgos vinculada, por ejemplo, con la protección de datos contra la obtención y el uso indebido. La incorporación de tecnología implica un alto costo, y ese costo no solo tiene que ver con la inversión inicial, la compra del software o de las maquinarias, sino también con los gastos vinculados a las actualizaciones y al mantenimiento. Asimismo, al momento de invertir en tecnología, es importante tener presente no solo a nuestra propia institución, sino a todas aquellas instituciones con las que nuestros sistemas deberán comunicarse a fin de evitar quedar aislados y sin posibilidades de intercambiar información. La gente más y más compara la atención de las instituciones privadas con la de las instituciones públicas y demanda mayores y mejores niveles de servicios. Las expectativas de la población han aumentado y las instituciones tienen que ponerse a la altura. Para esto es necesario adaptar a los recursos humanos a la tecnología. Ya no es como antes, que uno hablaba de gente mayor como los únicos que no entendían el uso de las tecnologías. Hoy en día, a los más jóvenes, donde me gusta incluirme a mí, muchas cuestiones tecnológicas nos resultan complejas y distantes. Hace poquito, ayer de hecho, tuvimos un seminario sobre el blockchain y recién ahí comencé a entender lo que implicaba esta tecnología. Finalmente, sigue pendiente el tema de las desigualdades persistentes y en algunos casos crecientes en materia de género, de ingresos, de salud y en general del acceso a las prestaciones y servicios de la seguridad social. Respuestas a la crisis sin precedentes. La pandemia de coronavirus fue, y aún es, una crisis sin precedentes y absolutamente sorpresiva. Para responder a las dificultades generadas a partir del aislamiento y las limitaciones de movilidad, muchos países se han visto forzados a implementar medidas innovadoras, a flexibilizar e introducir nuevos beneficios y a acelerar las aplicaciones de planes y estrategias que tenían plazos de implementación de meses e incluso años para llevarlos a cabo en tan solo algunas semanas. Pero toda crisis es una oportunidad, y yo creo que durante los últimos meses, incluso los menos creyentes han tenido que reconocer el valor y la importancia de la seguridad social para mitigar las repercusiones sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Las administraciones de seguridad social vienen demostrando ya desde hace varios meses su flexibilidad y agilidad para adaptarse a este nuevo contexto y a las fuertes demandas que llegan desde la población, pero también desde los gobiernos. La introducción en tiempos récord de medidas vinculadas con el empleo, tales como los esquemas de empleo parcial, la extensión y flexibilización de los seguros por desempleo, los subsidios en efectivo y las capacitaciones laborales, y de medidas vinculadas con las cotizaciones a la seguridad social, tales como el diferimiento, la suspensión, la subvención y la reducción de las cotizaciones en determinados casos. Vemos aquí un cuadro con una síntesis de las distintas medidas en materia de recaudación, siendo la parte en azul, la más grande, el diferimiento total o parcial en el pago de las cotizaciones de seguridad social. Esta medida fue adaptada, por ejemplo, por países como Dinamarca, Francia, Portugal, Marruecos, un poco más lejos en Australia, e incluso más cerca en nuestro continente encontramos ejemplos de este tipo de medidas en Estados Unidos, Guatemala y Argentina, entre otros. Lo importante para recalcar aquí es que muchas de estas medidas se introdujeron durante los primeros meses del año, con una duración estimada de entre 1 y 6 meses, y que mayormente entre los meses de septiembre, octubre y ahora en noviembre, estas medidas tuvieron que ser reevaluadas y extendidas, y que las duraciones se extienden entre diciembre y pasada la primera mitad de 2021. Pero todo esto sin tener clara la duración del freno económico y de la crisis sanitaria. Habrá que ver qué pasa ahora con las últimas noticias respecto de la vacuna, pero a ese respecto también va a ser importante saber si la seguridad social se hará cargo del costo de la misma. Respecto de los desafíos de la financiación y las oportunidades de cobertura, ustedes van a ver en la filmina una lista de puntos a mencionar. A mí me gusta agruparlas en subgrupos. Lo primero es mantener y mejorar la cobertura a nivel mundial de la seguridad social. No es posible que solo el 45% de la población mundial tenga acceso a al menos uno de los subsistemas de seguridad social, y mucho menos admisible es que haya un retroceso en esta cifra.
Durante esta pandemia se han creado y flexibilizado beneficios. Nuestro turno es ahora de pensar y analizar cuáles podrán continuar una vez terminada la crisis. Algo interesante que pasó en estos meses es que, a fuerza de necesidad, mucha gente que estaba fuera de los radares de sistemas de seguridad social tuvo que surgir a la luz. También es importante que pensemos ahora qué es lo que vamos a hacer con esta información y cómo vamos a utilizarla para mantenerlos dentro de los radares de la seguridad social. El segundo subgrupo tiene que ver con la recaudación y los gastos de la seguridad social. Como fuimos diciendo en las filminas anteriores, hay una reducción en los ingresos de la seguridad social, un aumento en las erogaciones y menos espacio fiscal para recurrir a ayudas extraordinarias. Es clave que evitemos, a fin de buscar medidas de austeridad, volver a dejar a gente afuera con cobertura insuficiente o sin cobertura. Si algo hizo la crisis fue acelerar la necesidad de reformas en los sistemas de seguridad social a fin de que todos tengamos al menos un piso mínimo de protección social. Finalmente, y un punto de mucha importancia, es el fortalecimiento institucional de las administradoras de seguridad social, que puedan tener personal capacitado y los recursos necesarios para poder prestar en forma correcta todos sus servicios. ¿Cómo va a ser la recuperación de la pospandemia? Yo creo que va a estar altamente influenciada por la economía digital y por la economía verde. Me parece que es claro para todos que ya no hay vuelta atrás en relación con la explosión de los servicios en línea. Hoy en día podemos hacer prácticamente todo sin salir de casa, incluso trabajar en una oficina pública, que era algo que hasta hace poco resultaba totalmente impensado. Asimismo, ha cobrado mucha fuerza la cuestión de la economía verde, que creo va a ser una gran generadora de empleo. Es importante ahora que desarrollemos las capacidades necesarias en la población para poder acompañar esta ola verde y digital, y para eso va a ser necesario invertir en desarrollo de habilidades. Finalmente, un tema que no está en la filmina, pero que me parece de particular interés, en especial para ustedes como administradores tributarios, es la cuestión del error y del fraude. Al principio dije que se habían hecho en semanas proyectos que estaban planeados para ser puestos en práctica mucho más adelante, y más allá del esfuerzo y de la buena voluntad puesta por los profesionales que los han implementado, vamos a encontrarnos con muchos casos de errores y de fraude. De hecho, hace poquito leía sobre una mujer que había tenido una peluquería, porque la había cerrado antes de la pandemia, pero que igualmente accedió a los beneficios otorgados por la Seguridad Social de Francia, y con eso había pagado sus deudas y se había comprado un auto. Y ahora rápidamente a la conclusión. Yo creo que como conclusiones finales lo que tenemos que remarcar es el renovado reconocimiento del valor clave de la seguridad social, la necesidad de empezar a abordar hoy los desafíos que fui nombrando como de largo plazo, el hecho de que hay que aprovechar las oportunidades generadas por la crisis, tanto a nivel de cobertura como a nivel de servicios, que tenemos que aceptar y adoptar la transformación digital, y finalmente, y esto me toca a mí bien de cerca, el valor de la cooperación internacional en materia de colaboración y de intercambio. Muchas gracias.